Buen y bendecido día. Quien les saluda Mariana del Valle Buitrago Rodríguez. Y en esta oportunidad les voy a invitar que me acompañen en el desarrollo del contenido programático de los temas 6 y 7 de esta unidad temática número 2, que comprende las obligaciones que deben cumplir los comerciantes en Venezuela. Y al efecto, me voy a permitir compartir pantalla para hacer lo propio. Para ello, debo señalarles que infinidades de obligaciones tienen los comerciantes, vale decir, tienen obligaciones a nivel tributario, a nivel laboral, pero en el día de hoy nosotros vamos a hacer referencia puntual a las obligaciones que están dentro de la esfera de carácter mercantil. Y para ello debo señalarles que dos son las obligaciones que poseen los comerciantes dentro de la esfera mercantil. Y estas son llevar el registro mercantil y la contabilidad mercantil, o también conocida como la teneduría de libros. Y para ello les invito a que nos sumerjamos en el desarrollo de cada una de estas obligaciones. En referencia a la primera, es necesario conocer previamente qué es el registro mercantil como institución. El registro mercantil forma parte del Servicio Autónomo de Registros y Notarías. Y como institución tiene personalidad jurídica, tiene autonomía funcional y financiera. Y esta institución está regentada por un funcionario denominado el registrador mercantil y se va a regir básicamente por lo que establece la Ley de Registros y del Notariado del año 2014. Importante que ustedes sepan que en todos y en cada uno de los estados de este territorio nacional se cuenta básicamente con registros mercantiles, puesto que antes de la entrada en vigencia de la ley de registro del notariado, básicamente en los años 1940, 1950, no existían estas instituciones en todos los estados de Venezuela. Y por eso esta actuación la llevaban en los tribunales de comercio, vale decir, los jueces mercantiles eran los que iban a fungir como aquellas personas que se encargaban tanto de inscribir a los comerciantes, así como de inscribir a los auxiliares del comercio y de alguna manera darle esa certificación a los libros de comercio. Pero con la evolución y con la entrada en vigencia de la figura del registro mercantil a lo largo y ancho de todo el territorio nacional, es que nosotros podemos establecer que esta institución ha calado en cada uno de los estados de Venezuela. Es necesario señalar que dentro de nuestro estado Táchira nosotros contamos con 3 registros mercantiles a saber. Uno de ellos está en San José de Colón y los otros 2 están acá en este municipio, un municipio de San Cristóbal. Uno está en La Concordia y el otro en la prolongación de la Quinta Avenida. Y básicamente, ¿qué tiene que hacer el registrador mercantil? Bueno, el registrador mercantil tiene que llevar en principio una serie de libros para poder registrar e inscribir todas las actuaciones que han sido ordenadas tanto por el Código de Comercio así como por la Ley de Registros y del Notariado. Al efecto, los libros que dispone que se debe llevar por parte del registrador mercantil están señalados en el artículo 17 del Código de Comercio. Y el redactor de la norma dispone que básicamente el registrador mercantil o en su caso los jueces mercantiles que llevaban esas actuaciones en sus tribunales de comercio tenían que tener en funcionamiento 2 tipos de libros: el libro de orden cronológico y el libro índice. En el libro de orden cronológico se iban a sentar todas las actuaciones que se estaban inscribiendo dentro de el registro mercantil o el tribunal mercantil, que hoy ya esto quedó superado, a través de la fecha de la presentación del documento. En tanto que el libro alfabético iba a permitir
insertar ese documento en función de la primera letra del documento como tal. Y es importante señalar que para poner en funcionamiento estos libros, el registrador tenía inexorablemente que cumplir una serie de formalidades. La primera de ellas era firmar los libros en el primer folio y seguidamente poner los sellos tanto en el primer folio como en cada uno de los folios sucesivos, enumerando cada uno de los folios y que ese libro fuera eminentemente cosido para evitar que pudiese arrancarse o dañarse el libro, lo que nosotros conocemos como la mutilación del libro. Y en función de esto, estas obligaciones todavía siguen imperando para el funcionario denominado registrador mercantil. Importante que en este momento nosotros reflexionemos sobre cuál es el objeto del registro mercantil y para ello nos tenemos que apoyar en la ley especial en la materia. Y como tal es la ley de registros y del notariado, que tiene una vigencia del año 2014. Y en esta ley se dispone en el artículo 52 básicamente que el objeto del registro mercantil es hacer una serie de inscripciones. Y dentro de estas inscripciones se señala inscripción de los comerciantes, sean estos comerciantes individuales o sean estos comerciantes sociales. Llamamos comerciantes sociales a las sociedades mercantiles, sean sociedades de personas o sociedades de capital. Y dentro de las sociedades de personas, recordemos que están las sociedades en nombre colectivo y las comanditas. Y dentro de las sociedades de capital, vamos a considerar las sociedades anónimas, que son las que con mayor auge están siendo inscritas dentro de los registros mercantiles a lo largo y ancho de todo el territorio nacional, y las sociedades de responsabilidad limitada. De la misma manera, el artículo 52 de la Ley de Registro y del Notariado dispone que es también función del registro mercantil la inscripción de los auxiliares de los comerciantes. Y aquí vamos a hacer un paréntesis para señalar quiénes son esos auxiliares de los comerciantes. Los auxiliares son todas aquellas personas que de alguna u otra manera apoyan el ejercicio de la actividad del comercio. Estos pueden ser auxiliares que dependen inexorablemente del comerciante o aquellos auxiliares que no tienen una relación de laboralidad y a ellos se les conoce como los auxiliares de carácter independiente. En el caso de los auxiliares dependientes, nosotros podemos señalar a los gerentes, que también son conocidos como los factores, los que representan en todo o en parte al dueño del establecimiento mercantil y que indispensablemente deben tener un poder para actuar en nombre y representación del dueño del establecimiento comercial. Y este poder debe estar inscrito dentro del registro mercantil para que tenga plenos efectos jurídicos. Y de la misma manera, tenemos también a aquellos auxiliares que no tienen una relación laboral o una relación de dependencia con el comerciante. Y al efecto podemos mencionar dentro de estos grupos a los corredores, a los venduteros, a los agentes, entre otros auxiliares del comerciante. E indispensablemente, el registrador mercantil, cada vez que ocurre la presencia de uno de estos auxiliares, debe permitir la inscripción de estos señores dentro del registro mercantil. Luego tenemos como objeto del registro mercantil también la legalización de los libros de los comerciantes. Una de las obligaciones que tienen los comerciantes es llevar unos libros que nosotros vamos a conocer como los libros obligatorios y los libros obligatorios particulares para ciertos comerciantes. Pero antes de ponerlos en práctica, antes de ponerlos en uso, es indispensable que el registrador mercantil haga lo propio, es decir, que los habilite, que los legalice, estableciendo en la primera hoja del libro, básicamente esa nota marginal en donde se indica para qué se va a utilizar ese libro, de qué empresa o sociedad es ese libro, cuántos folios tiene ese libro y, por si fuera poco, la fecha en que inicia la usanza de ese libro. Hoy nosotros contamos con papel continuo para poder cumplir esa obligación. De la misma manera, tenemos que el registrador mercantil tiene dentro de sus funciones la centralización y la publicación de la información registral. Esa información registral es la que consta
en el registro mercantil y que debe cumplir todas y cada una de las actuaciones que están dispuestas dentro de el artículo 19 del Código de Comercio que vamos a referir a continuación. Y de la misma forma, la inscripción de cualquier actividad o acto establecido en el Código de Comercio o en las leyes especiales. Y para ello es necesario que sepamos que cada vez que se inscribe un documento dentro del registro mercantil, esto le da a ese documento, a esa actuación, esa presunción de ley que se denomina juris et de jure, es decir, una presunción de pleno derecho, que no admite prueba en contrario, lo que quiere significar que lo que está dispuesto allí es cierto, es verdadero, y que no va a admitir prueba en contrario. Y finalmente, ¿cuáles son esos documentos que debe inscribir el comerciante? Bueno, les invito a que podamos revisar el artículo 19 del Código de Comercio del año 1955 para poder determinar cuáles son esos documentos. Pero vamos a dar algunos ejemplos de los documentos que se exigen, deben formar parte de esas obligaciones. Bueno, el primero de ellos es el referido a la inscripción de las sociedades mercantiles, así como de los comerciantes. De la misma manera, si estamos autorizando a que una persona sea vendutero, sea agente, sea corredor, también debe estar inserto en el registro mercantil. Si nosotros estamos constituyendo hogar como comerciante, tenemos que incorporar ello dentro del registro mercantil. La constitución de hogar significa que, en llegado caso, con esas situaciones de anormalidad en el patrimonio del comerciante y básicamente con la quiebra, los acreedores pueden hacer y deshacer con todos los bienes que tenga el comerciante. Y si él ha constituido hogar, él está salvando esa casa de habitación, esa casa de vivienda que se ha constituido como hogar. Lo que quiere decir que los acreedores del comerciante no pueden ir contra ese bien en particular y solamente hablamos de una vivienda o de un hogar. No estamos hablando de otros bienes, sino específicamente de esa mención. De la misma forma, se establece que en caso de que el comerciante se haya divorciado y haya repartido los bienes con su cónyuge, es necesario que esa sentencia de divorcio conste en el registro mercantil, se inscriba para que en algún momento, si su cónyuge quiere vender algún bien, pues no tenga la prohibición de hacerlo, sino que se establezca cuáles son los bienes que le corresponden a cada una de las partes. Los poderes que se le dan a los factores también deben estar insertos en el registro mercantil. Por eso les invito a que ojeen básicamente el artículo 19 del Código de Comercio que dispone una serie de actuaciones que deben ser inscritas dentro del registro mercantil. Ahora bien, dentro de la segunda obligación mercantil que se dispone para los comerciantes está la llamada contabilidad mercantil. La contabilidad mercantil ha sido definida como un sistema, básicamente, de operaciones en las cuales van a converger tanto las anotaciones jurídicas como las anotaciones o datos económicos que indefectiblemente tienen una incidencia en la actividad de la empresa. Y por ello es que el redactor del Código de Comercio del año 1955 ha dispuesto de forma particular que dentro de esas obligaciones que debe cumplir el comerciante está la teneduría de libros o la contabilidad mercantil. Y al efecto, el artículo 32 del Código de Comercio dispone que el comerciante debe llevar en idioma castellano los libros diario, mayor y de inventario, porque son eminentemente obligatorios. Entonces, tenemos que señalar que la primera obligación es que el comerciante lleve sus libros en idioma castellano. Y esto está en concordancia con lo que establece el artículo 17 del Código Civil. De la misma manera, este artículo 32 del Código de Comercio expresamente dispone cuáles son esos libros de carácter obligatorio que tiene que tener el comerciante. Estos son el libro diario, mayor y de inventario, pero permite que en cualquier caso, si el comerciante quiere llevar
o quiere usar otros libros auxiliares, lo puede hacer. Sin embargo, dentro del contenido del Código de Comercio aparecen algunos comerciantes que tienen indispensablemente que llevar otros libros que son establecidos como obligatorios, pero no contables. Ejemplo de esto tenemos las sociedades anónimas, a las cuales se les obliga, según lo establecido en el artículo 260, la llevanza de libros obligatorios particulares sociales, dentro de los cuales figuran el libro de accionistas, el libro de junta directiva y, por si fuera poco, el libro de asambleas. ¿Y esto por qué? Porque va a permitir que se establezcan o se dispongan todas y cada una de las actuaciones de la vida del ente mercantil. La contabilidad mercantil en cuanto a sus formalidades ha sido definida por Barbosa Parra como una serie de actuaciones que se deben cumplir, y dentro de esas actuaciones vale la pena mencionar, como lo hace el autor referido, que los libros deben ser encuadernados, deben estar foliados y, por si fuera poco, deben llevar las anotaciones de manera manual. Y antes de ponerlos en funcionamiento deben ser habilitados, es decir, legalizados por el registrador mercantil. ¿Para qué? Para que el registrador mercantil coloque en la primera hoja, es decir, en el primer folio de cada libro, la nota en la que permite establecer cuándo empezó a usarse ese libro y, por si fuera poco, la firma de ese registrador con el sello del registro en los folios subsiguientes. Ahora bien, dentro del manual para gerenciar la pequeña y la mediana empresa del año 2000 de LEC, se establece que dentro de esas formalidades el legislador venezolano ha dispuesto de manera puntual básicamente cuáles son las prohibiciones que no se deben hacer dentro de los libros. Y dentro de esto se establece que en los libros no se puede hacer enmendaduras, tachaduras, no se puede mutilar el libro o arrancarle las hojas, no se puede dejar espacios en blanco, no se puede escribir asientos al mar, puesto que todo esto va a contrariar lo dispuesto en el artículo 36 del Código de Comercio. Y finalmente tenemos que hacer referencia a la contabilidad mercantil de carácter electrónico. Al efecto debemos señalar que Morles, Barbosa y un grupo de doctrinarios venezolanos ha estado con la bandera de generar esa posibilidad de usanza de los libros contables mercantiles de manera electrónica. Y desde ya les digo que a nivel internacional es muy común que estos libros sean llevados de manera virtual, digital o en soporte electrónico. Y es por ello que de Velasco, uno de los autores peruanos del año 2013, ha dispuesto lo siguiente. La tendencia mundial o internacional es que progresivamente las administraciones tributarias utilicen soluciones informáticas para el control de las obligaciones tributarias. No solamente él está haciendo referencia a el llevado de esos libros, sino también de las facturas electrónicas y de las declaraciones virtuales. Llamemos declaraciones al impuesto sobre la renta, las declaraciones del IVA, las declaraciones del impuesto sucesoral, entre otros. Y esto ha permitido que paulatinamente más contribuyentes hayan hecho lo propio, generando lo que se denomina la cultura tributaria. Y es por ello que nosotros vemos que con la reforma del Código Orgánico Tributario del año 2020 ya existe un viso o un paso más para que próximamente se pueda emplear el uso de esta contabilidad mercantil electrónica, puesto que, como lo señala la Ley de Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas del año 2001, lo que nosotros vamos a modificar es el soporte, porque el libro tiene que llevar todas y cada una de las obligaciones y de las exigencias que se perceptúan dentro del Código de Comercio. No obstante, es importante que por equivalencia funcional nosotros podamos emplear la usanza de los medios electrónicos para evitar, en todo caso, seguir talando
árboles y perder dinero en lo que nosotros llamamos impresión o el gasto de tinta, que inexorablemente debe cargar el comerciante. Y en función de esto, esperemos que en un futuro no muy lejano ya se permita abiertamente que los comerciantes lleven tanto los libros contables como los libros obligatorios particulares, pero sociales, de manera electrónica, virtual o digital. Así las cosas, les invito a que ustedes revisen la información dispuesta tanto en el Código de Comercio como en la Ley del Registro y del Notariado Público del año 2014 y, por si fuera poco, de el Manual Teórico Práctico de Derecho Mercantil que ha compilado el doctor Elisaúl Barbosa. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos en el próximo video.